Saludos, mi nombre es Percio Pérez, estudiante de licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, actualmente cursando la materia de variables complejas impartida por Juan Toribio Milanés. Este video es precisamente parte de esta materia donde el servidor les estará hablando sobre las series de Taylor en variables complejas. Para futuros estudiantes que estén cursando esta misma materia o para cualquier interesado en el conocimiento. Este video contará de las siguientes partes: objetivos, conocimientos previos necesarios, origen de la serie de Taylor, presentación de las series de Taylor, presentación y demostración del teorema de Taylor, ejercicios y verificaciones, recursos, frases motivadoras y bibliografía. Los objetivos son los siguientes: presentar la serie de Taylor, demostrar el teorema de Taylor y aplicar el teorema en la resolución de algunos ejercicios. Los conceptos importantes que debemos conocer antes de ver este video es qué son las funciones analíticas. Sabemos que cuando se dice que una función es analítica en un conjunto S, que no es abierto, quedará sobreentendido que f es analítica en algún abierto que contiene a S. Cuando decimos que una función es analítica en un punto z sub 0, la derivada debe existir en todos los puntos de algún entorno de z sub 0. Y también una función f de z es analítica en un abierto, así posee derivada en todo punto de A. También la fórmula integral de Cauchy, que nos dice que si una función f es analítica en una región que contiene una curva simple cerrada C y en su interior, entonces para cada punto z sub 0 encerrado por C, la integral sobre la curva o la integral de contorno de f de z entre z menos z sub 0 por el diferencial de z es igual a 2pi por f de z sub 0. También es importante conocer la fórmula integral de Cauchy para derivadas, que nos dice que si f es analítica en un dominio simple conexo D y C en cualquier contorno simple situado totalmente en D, o sea, una curva C, entonces para cualquier punto z sub 0 dentro de la curva C, la enésima derivada evaluada en z sub 0 es igual a n factorial entre 2pi por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 por el diferencial de z. Otro conocimiento para comprender la estructura de este video es el teorema del módulo máximo, que nos dice que si f es analítica y no constante en una región cerrada R acotada por una curva cerrada simple C, entonces el módulo de f de z alcanza su máximo en la curva, o sea, en C. Origen de las series de Taylor. Uno de los problemas matemáticos que se planteaba en el pasado era la suma de una serie infinita de los números con el objetivo de obtener un resultado finito. Eso se veía como algo imposible. A lo largo del tiempo fueron apareciendo soluciones filosóficas y matemáticas para tratar de resolver este problema. Arquímedes fue el primero en demostrar que un número infinito de subdivisiones geométricas progresivas podían llegar a dar un resultado trigonométrico finito. En el siglo XVI aparece por primera vez lo que se conoce como serie de Taylor. Fue en el año 1715 cuando el matemático británico Brock Taylor presentó un método general con el fin de construir estas series aplicadas a cualquier función existente. La definición oficial del polinomio de Taylor es que se trata de una aproximación polinómica de una función n veces derivable en un punto exacto. Esto quiere decir que el polinomio de Taylor no es más que la suma finita derivadas locales que son evaluadas en un punto concreto. Veamos. Supongamos que f de z es analítica. Entonces, esta función se puede representar como una serie de potencia. Esto según el teorema 6.2.1 del libro que estaremos usando para la demostración y para los ejercicios de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Denis Hill. Entonces, como se puede representar como una serie de potencia, podemos decir que f de z es igual a sub 0 más
a su 1 por z menos a, más a su 2 por z menos a al cuadrado, más a su 3 por z menos a al cubo, etc. Esto lo podemos ver porque al evaluar en n igual a 0, quedaría a su 0. Al evaluar en n igual a 1, nos quedaría a su 1 por z menos a. Al evaluar en 2, a su 2 por z menos a al cuadrado, etc. Y así seguimos. Esta sumatoria, si la evaluamos en a, nos quedará de la siguiente forma: a su 0. ¿Por qué? Porque al sustituir z por a, estos términos se nos cancelan. El único que no tiene ese término es a su 0 y por lo tanto no se elimina. Entonces, ahora bien, según el teorema 6.2.2 del libro de Dennis Searle, nos dice que podemos derivar esta función, o sea, podemos derivar una función analítica dentro de su radio de convergencia, término a término. Entonces, al derivar f' de z, a su 0 se elimina ya que es una constante. Al restar 1 a este exponente, nos quedaría z a la menos a la 0, quedaría 1 y nos quedaría a su 1. Del mismo modo, bajamos el exponente 2 por a sub 2 por z menos a, más 3 por a sub 3 por z menos a al cuadrado, más 4 por a sub 4 por z menos a al cubo, más 5 por a sub 5 por z menos a la 4. Entonces, al evaluar en a, nos queda a su 1, por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que al reemplazar z por a nos dará 0. Aquí, al multiplicar por 0, estos términos nos eliminan. Luego pasaría lo mismo en la segunda derivada, donde derivamos f' de z, ¿verdad? Se nos elimina a su 1 ya que es constante. Entonces sumamos 2 a su 2 más 2 por 3, o sea, el exponente se nos baja aquí y se le resta 1 por z menos a, más 3 por 4 a sub 4 por z menos a al cuadrado, más 4 por 5 a sub 5 por z menos a al cubo. Al evaluar en a, nos quedará 2 por a sub 2. La tercera derivada nos quedaría 2 por 3 por a sub 3 más 2 por 3 por 4 por a sub 4 por z menos a, más 3 por 4 por 5 por a sub 5 por z menos a al cuadrado. Al evaluar nos quedaría 3 factorial, o sea 2 por 3 por a sub 3. La cuarta derivada de z nos quedaría 2 por 3 por 4 por a sub 4 más 2 por 3 por 4 por 5 por z menos a. Y al evaluar en a nos quedaría 4 factorial por a sub 4, es decir, 2 por 3 por 4 por a sub 4. Y con este patrón vemos que la enésima derivada evaluada en a es igual a n factorial por a sub n, que si dividimos en ambos lados por n factorial, nos quedaría el valor de a sub n, que es el siguiente. A sub n es igual a la enésima derivada evaluada en a, ¿verdad?, entre n factorial. Entonces, como tenemos que f de z se puede representar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por z menos a la n, reemplazamos este a sub n por este a sub n y nos quedará que f de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en a entre n factorial por z menos a la n. A esto es lo que llamamos series de Taylor. Hay un caso especial donde si a es igual a 0, ¿verdad? A es igual a 0 nos quedaría de este modo. Y a esto es que llamamos serie de Maclaurin.
Teorema de Taylor. El teorema de Taylor nos dice, sea f analítica en un dominio D y sea z sub 0 un punto en ese dominio. Entonces, f de z tiene la representación en la serie de Taylor. F de z es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de z sub 0 entre n factorial por z menos z sub 0 a la n. Antes teníamos el libro que citamos, ¿verdad?, el cual utilizamos para la demostración, que usa z sub 0, ¿verdad? Utiliza z sub 0 ya que ese es nuestro centro de la serie. Entonces no cambia nada, ya que simplemente es una variable. A esta ecuación la llamaremos 1. Ahora, que es válida para el mayor círculo C con centro en z sub 0 y radio R, que se encuentra totalmente dentro del dominio. Para demostrarlo, decimos que sea Z un punto fijo dentro del círculo C, ¿verdad? Tenemos aquí a Z, y sea S la variable de integración, es de S, la variable de integración que está en la curva. El círculo C es entonces escrito por el módulo de S menos Z sub 0 igual a R. O sea, esta distancia de S menos Z sub 0 es igual al radio. Usando la fórmula integral de Cauchy para obtener valor en Z, esta vez la utilizamos como una función. F de Z es igual a 1 entre 2pi por la integral de contorno de F de S entre S menos Z por el diferencial de S, que es igual a 1 entre 2pi por la integral de contorno de F de S entre S menos Z sub 0 menos Z más Z sub 0. Es decir, simplemente sumamos un cero conveniente, porque restamos y sumamos Z sub 0. Esta acción no altera en absoluto nada en la ecuación. Entonces, si factorizamos, nos quedaría 1 entre 2pi por la integral sobre la curva de f de s entre s menos z sub 0 menos z menos z sub 0. Esto si simplemente factorizamos, ya que si hacemos esta operación nos quedaría exactamente lo que teníamos aquí. Entonces, sacamos factor común a s menos z sub 0 y nos quedará esta expresión. Esta expresión ya la conocemos, que es una expresión en la serie geométrica. Entonces, si reemplazamos a z por este término que tenemos aquí, nos quedará de la siguiente manera: 1 entre 1 menos z sub 0 entre s menos z sub 0 es igual a 1 más z menos z sub 0 entre s menos z sub 0 más z menos z sub 0 entre s menos z sub 0 al cuadrado más, ¿verdad?, hasta llegar a z menos z sub 0 entre s menos z sub 0 a la n menos 1 más z menos z sub 0 a la n entre s menos z por s menos z sub 0 a la n menos 1. Así, multiplicando esta parte por la serie que hemos desarrollado, nos queda que f de z es igual a 1 entre 2pi por la integral de contorno de f de s entre s menos z sub 0 por el diferencial de s más z menos z sub 0 por 2pi por la integral de contorno de f de s por s menos z sub 0. Aquí simplemente sacamos z menos z sub 0 como constante, más z menos z sub 0 al cuadrado entre 2pi por la integral de contorno de f de s entre s menos z sub 0 al cubo por el diferencial de s, esto hasta llegar a z menos z sub 0 a la n menos 1 entre 2pi por la integral de contorno de f de s entre s menos z sub 0 a la n por el diferencial de s más z menos z sub 0 a la n entre 2pi por la integral de contorno de f de s entre s menos z por s menos z sub 0 a la n.
Utilizando la fórmula de integral de Cauchy para la derivada, podemos escribir lo siguiente. F de z es igual a f de z sub 0, ¿verdad? Al integrar esto, nos quedaría f de z sub 0, más la primera derivada evaluada en z sub 0 al integrar este término, ¿verdad? Entre 1 factorial por z menos z sub 0, o sea, la constante que teníamos aquí, más la segunda derivada de z sub 0 entre 2 factorial por z menos z sub 0 al cuadrado, más hasta llegar a la enésima derivada menos 1 de z sub 0 entre n menos 1 factorial por z menos z sub 0 a la n menos 1 más el residuo de z, el residuo Rn de z, donde este residuo es igual a z menos z sub 0 a la n entre 2pi por la integral de contorno de f de s entre s menos z por s menos z sub 0 a la n por el diferencial de s. Esta ecuación es la fórmula de Taylor con residuo Rn. Ahora tenemos que demostrar que este residuo tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Para esto demostramos que el módulo del residuo tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Como f es analítica en D, por el teorema del módulo máximo, sabemos que este módulo f de z tiene un valor máximo m sobre el contorno C. Además, z está dentro de la curva z menos z sub 0, por lo tanto es menor que el radio. Y en consecuencia, el módulo de S menos Z es igual al módulo de S menos Z sub 0 menos Z menos Z sub 0, lo que es mayor o igual que el módulo de S menos Z sub 0 menos el módulo de Z menos Z sub 0. Esto por la desigualdad triangular. Esta distancia es el radio, mientras que esta distancia es desde Z a Z sub 0, que es más corta, ¿verdad? Entonces, el radio, eso es igual al radio menos d. O sea, el radio menos la distancia. Entonces, con la desigualdad ML se obtiene que el módulo del residuo de z es igual a z menos z sub 0, ¿verdad? Ya sabíamos eso, que este residuo era igual a esto. Entonces, aplicando módulo, el módulo de z menos z sub 0 a la n entre 2pi por la integral de contorno de f de s entre s menos z por s menos z sub 0 elevado a la n por el diferencial de s es menor o igual porque el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Entonces, es menor o igual que la distancia n, ¿verdad? Aquí simplemente reemplazamos esto por d entre 2pi, porque ese es el módulo de 2pi por la integral, ¿verdad? De f de s, que como la estamos acotando, tenemos aquí el valor máximo entre r menos d, r menos d, por r a la n, ¿verdad? Todo esto por 2pi r, que es la integral del diferencial de s. Esto, simplificando, nos quedará el valor máximo entre el radio menos la distancia de z a z sub 0, el radio menos la distancia de z sub 0, por d entre r, o sea, elevado a la n. El radio es mayor que la distancia de z sub 0. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Por lo que se deduce que la serie infinita converge a z. O sea, es decir, que cada término, o sea, cada término dentro de la circunferencia es válido para esta sumatoria. Y aquí tenemos demostrada la serie de Taylor.
Ahora resolveremos algunos ejercicios aplicando este teorema de la sección 6.2, específicamente los ejercicios 18, 20 y 21 del libro de Denis Silv. El encabezado nos dice lo siguiente: desarrolle la función dada en una serie de telos centrada en el punto z sub 0 indicado del radio de convergencia R de cada serie. El primer ejercicio nos da esta función 1 entre 1 más z y la tenemos que evaluar en menos i. Para resolver esto sabemos que esta es la forma. Entonces lo primero que haremos es buscar f de z sub 0, es decir, evaluar en z sub 0 la función. F de z sub 0 es igual a 1 entre 1 menos i, al reemplazar z por menos i. Luego buscamos la primera derivada, que nos queda menos 1 entre 1 más z al cuadrado. Esto derivando, recordando que si y es igual a u entre v, entonces la primera derivada es igual a la derivada de u por v menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. Pero también esto lo podemos ver de la siguiente manera, cuando decimos que esto es igual a 1 más z a la menos 1. Al multiplicar por el exponente nos quedará negativo todo, ¿verdad? Y al restarle 1 al exponente nos quedará menos 2. Entonces esto es lo que nos queda. Luego evaluamos en z sub 0, que es igual a menos 1 entre 1 menos i al cuadrado. Entonces, aplicando la segunda derivada, nos quedará lo siguiente: 2 por 1 entre 1 más z al cubo. Si derivamos, obtenemos esto. Y al evaluar en z sub 0, nos queda 2 por 1 entre 1 menos i al cubo, ¿verdad? Luego, la tercera derivada nos quedará menos 2 por 3 por 1 entre 1 menos i al 4, ¿verdad? Evaluando en z sub 0, siguiendo este patrón. Entonces, solo nos queda sustituir f de z es igual a 1 entre 1 menos i, que es f de z sub 0, menos 1 entre 1 menos i al cuadrado por z más i, que es igual a f' de z sub 0 multiplicado por z menos z sub 0, ¿verdad? Más 1 entre 1 menos i al cubo por z más i al cuadrado, menos 1 entre 1 menos i a la 4 por z más i al cubo. Como vemos, aquí no hay factorial porque teníamos que aquí había un 2 factorial, aquí había un 2 factorial, y al simplificar nos queda este término, y así sucesivamente. Al representarlo como una sumatoria, nos queda que f de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z más i a la n entre 1 menos i a la n más 1. Menos 1 a la n, ¿verdad? Porque vemos que cuando n es igual a 0 o par, los términos son positivos, y cuando es impar, los términos son negativos. Entonces, vemos que todo eso está multiplicado por z más i y se divide entre 1 menos i a la n más 1, ¿verdad? Vemos aquí. También lo podemos comprobar si reemplazamos desde el primer término, ¿verdad? N igual a 0, nos quedará 1 por 1 entre 1 menos i, que es el primer término. Entonces, si n es igual a 1, nos quedará menos 1 entre 1 menos i al cuadrado, que es el segundo término, por z más i. Y así por el estilo. Ahora vamos a buscar el radio de convergencia. Esto lo podemos hacer de diferente manera. Por ejemplo, la prueba de la raíz o el criterio de la razón. Pero la manera más simple de hacerlo es simplemente calcular la distancia que hay desde el punto singular que tiene la función, que es, en este caso sería menos 1, hasta el
término donde evaluamos, hasta z sub 0, donde evaluamos. Esta distancia la calculamos de la siguiente manera: la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Menos 1, que es el punto singular, más menos 1 al cuadrado, que es el coeficiente que tenía la i, ¿verdad? Z sub 0, al cuadrado. Al simplificar nos quedaría que eso es igual a la raíz cuadrada de 2, que sería nuestro radio. Esto lo podemos comprobar en Wolfram Alpha, donde si introducimos la sumatoria que obtuvimos, vemos que la suma infinita nos da el término que teníamos al principio, 1 entre z más 1. Entonces también vemos que converge cuando es menor que la raíz cuadrada de 2, es que era nuestro radio. Ahora veamos el ejercicio número 2. F de z es igual a 1 más z entre 1 menos z, con z sub 0 igual a i. Este es nuestro ejercicio. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, buscamos f de z sub 0, que es igual a 1 más i entre 1 menos i. Bien, al derivar entonces tenemos que f' de z es igual a la derivada de lo de arriba, que es igual a 1, por 1 menos z, que es lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo, que es igual a menos 1, por 1 más z, que es lo de arriba, entre 1 menos z al cuadrado. Esto, si simplificamos, nos queda que es igual a 2 entre 1 menos z al cuadrado. Y al evaluar en z sub 0, es igual a 2 entre 1 menos i al cuadrado. La segunda derivada de z es igual a 2 por 2 entre 1 menos z al cubo, que al evaluarlo en z sub 0 es igual a 2 por 2 entre 1 menos i al cubo. La tercera derivada, ¿verdad?, es igual a 2 por 3, es decir, 3 factorial, por 1 entre 1 menos i a la 4. Y sustituyendo todo esto, obtenemos que f de z es igual a 1 más i entre 1 menos i más 2 entre 1 menos i al cuadrado por z menos i más 2 entre 1 menos i al cubo por z menos i al cuadrado más 2 entre 1 menos i a la 4 por z menos i al cubo y así sucesivamente. Lo que nos queda que f de z es igual a menos 1 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2 por z menos i a la n entre 1 menos i a la n más 1. Este menos 1 es porque al sustituir n igual a 0 nos quedaría este término que no es nuestro f de z sub 0. Entonces, al restarle 1, o sea, menos 1 menos i entre 1 menos i, que es igual a 1, es igual a 1 más i entre 1 menos i, que es nuestro término, nuestro primer término de la sumatoria. Ahora, para encontrar el radio lo haremos de la misma manera, pues la singularidad es aislada en 1, y para encontrar el radio de convergencia buscamos la distancia desde 1 hasta i, que es la misma distancia, puesto que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2. Esto lo podemos comprobar en Wolfram Alpha si introducimos la sumatoria que encontramos y nos da que la forma alternativa es igual a z más 1 entre 1 menos z, que era lo que teníamos al principio, y el radio de convergencia es igual a la raíz cuadrada de 2. El ejercicio 3 es un poco distinto a lo que hemos visto hasta ahora, pues tenemos una función trigonométrica, específicamente el coseno de z, que lo vamos a evaluar en pi cuarto. Para esto, evaluamos en z sub 0, pero esta vez de forma general, para que tengamos más o menos una fórmula para hacer este tipo de ejercicios, donde el coseno de z es igual al coseno de z menos z sub 0 más z sub 0, es decir, estamos evaluando en z sub 0 y estamos sumando un cero conveniente, simplemente.
Entonces aquí tenemos dos ángulos y sabemos la suma de dos ángulos, ¿verdad? El coseno de z es igual al coseno de z menos z sub 0 por el coseno de z sub 0. Este es el primer ángulo y este es el segundo. Menos el seno de z menos z sub 0 por el seno de z sub 0. También sabemos que el coseno y el seno se puede representar de la siguiente manera. El coseno de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre z a la 2n entre 2n factorial. Y el seno de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. El coseno de z es igual al coseno de z sub 0, que era nuestra constante, por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z menos z sub 0 a la 2n. Es decir, esta z que teníamos aquí la reemplazamos por esto. Entre 2n factorial. Menos el seno de z sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 de menos 1 a la n por z menos z sub 0 a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Evaluando en z sub 0, o sea, nuestro pi cuarto, el coseno de z es igual al coseno de pi cuarto por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, desde menos 1 a la n por z menos pi cuarto a la 2n entre 2n factorial menos el seno de pi cuarto por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z menos pi cuarto a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Si vemos, estas dos series son analíticas en todo el plano complejo, por lo que su radio es infinito. Y como sus radios son infinitos, la suma de ambas también tiene un radio infinito. Para verificar que todo lo que hicimos está bien, vemos que al introducir nuestro resultado en Wolfram Alpha, confirmamos de que es igual a coseno de z, lo que era nuestra función inicial, ¿verdad? Y también vemos una gráfica del coseno de z, lo que nos da aún más seguridad de que nuestro resultado está correcto. Los recursos que utilicé para la elaboración del video fueron los siguientes: Google Slide, o sea, presentaciones de Google, donde fue que hicimos la mayoría de las diapositivas, PowerPoint, donde presentamos las diapositivas y elaboramos también muchas de las diapositivas, y Pathia Create, un editor matemático, igual que Equatio. El que más utilicé fue Pathia Create, el editor VN, Wolfram Alpha y Symbolab para la verificación de los ejercicios y Zoom para la grabación del video. Ahora bien, la frase del día es la siguiente: los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. Una frase de Napoleón Bonaparte, esa gran figura de la historia que nos dice que si dejamos de buscar la sabiduría, porque nos consideramos sabios, nos convertimos automáticamente en necios. Muchas veces pensamos que sabemos suficiente y que con lo que sabemos ya no necesitamos de más, o sea, no necesitamos aprender más, cuando en realidad siempre necesitamos aprender algo nuevo. Y nuestra mente, que es la mayor herramienta que tenemos en este mundo competitivo para el día a día, debemos siempre tratar de nutrirla y ejercitarla. La bibliografía, o sea, la base de todo el video, de la demostración y los ejercicios, se encuentra completamente en el libro Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Denis Silk, que es un muy buen libro y lo recomiendo para todo aquel que cursa esta materia o quiera aprender sobre variables complejas. Lo puedes encontrar en las tiendas virtuales como Amazon, dando un ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención. En especial quiero dar gracias al profesor Milané por acompañarme en esta gran etapa de aprendizaje, donde he aprendido mucho sobre la materia, variables complejas, y también
sobre lo que es la educación en general. Muy buen profesor. También quiero dar gracias a mis compañeros, tanto de curso como los de mi corte, por hacer de esta etapa universitaria una etapa muy, muy placentera.